Bienvenidos mis amados hermanos a esta comunidad de Universo Cristiano. El día de hoy traemos una noticia muy interesante para el mundo evangélico. La noticia es de la prensa, el diario de los nicaragüenses. Y el título es el siguiente: el catolicismo pierde terreno en Nicaragua y los evangélicos avanzan. Aquí te contamos las causas. Esto está sucediendo en Nicaragua. Últimamente hemos visto esta situación en toda Latinoamérica. El número de evangélicos crece cada día. Y esta noticia es del 14 de noviembre del 2022, así que es reciente y vamos a ver las causas del por qué está sucediendo todo esto en Nicaragua y vamos a ir analizando lo que acá se menciona. Bueno, dice: especialistas atribuyen migración de católicos hacia el protestantismo a la falta de cercanía y apoyo que les ofrece esta religión que hasta hace unas décadas era predominante en América Latina. Bueno, mientras unos se angustian y otros celebran porque la izquierda avanza en Latinoamérica, la ideología no es lo único que ha dado un golpe de timón. En las últimas décadas, la religión ha dejado su arraigado catolicismo, heredado por los conquistadores, para dar paso al protestantismo, que avanza a diversos ritmos en cada nación. Las encuestas dan cifras aproximadas y reflejan que en Nicaragua el catolicismo ahora solo abarca a cerca de la mitad de la población, mientras que sigue perdiendo terreno. Recordemos que hace tiempo, cuando fuimos conquistados por los españoles, la religión que se trajo aquí a Latinoamérica era la religión católica. Sin embargo, en el habla inglesa fue diferente. Allá fue la religión protestante la que llegó a América, los puritanos, y estos empezaron a traer a toda Latinoamérica el evangelio y fue creciendo de gran manera. En el caso de Nicaragua, la encuesta realizada por la CI de Gallup entre septiembre y octubre de este año dice que el 41% de la población es católica y el 38% evangélica. Veamos, en el 2020 el estudio de opinión pública, que es otro estudio que se hizo, del Latino Barómetro, estableció el 44.9% de los nicaragüenses son católicos y el 39.8% son protestantes. Esta fue la última encuesta que se hizo en Latino Barómetro, que es en el 2020, que estableció el 44.9% de los nicaragüenses católicos. Bueno, sigamos leyendo. Durante muchos años Nicaragua y Costa Rica se mantuvieron como bastiones católicos, pero ahora las últimas encuestas sugieren que en Nicaragua hay un crecimiento muy fuerte del protestantismo, especialmente hacia las denominaciones evangélicas. Y aunque en Costa Rica es menor, también está ocurriendo. En Guatemala, El Salvador, Honduras, el crecimiento evangélico ha sido muy notable en los últimos años, dijo la prensa José Miguel Cruz, director de investigación en el Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de la Florida International University. Veamos aquí hay gráficas. Aquí están las fotos, no sé si puede haber alguna. Bueno, creo que no se puede. Sigamos leyendo entonces. La Iglesia Católica no apoya a sus feligreses. Esta es una de las causas. Es la primera causa que vamos a leer. La Iglesia Católica no apoya a sus feligreses. Según Cruz, esta migración es provocada por varias situaciones, entre ellas el acercamiento que siempre ha tenido la Iglesia Católica con los círculos de poder político, pero también por su falta de habilidad para conectar con los problemas de la gente y ofrecerles esperanza. Este problema también lo vivió la Iglesia Católica en la Edad Media, y eso fue algo que protestó Martín Lutero. Y que pues se supone que en Vaticano se dio apertura y un mejor cuidado en esto, porque anteriormente en la Edad Media, en
históricamente se dice que la Iglesia Católica pues trataba de menor categoría a sus laicos, a sus miembros, y Martín Lutero protestaba porque decía Martín Lutero que los trataban como perros incluso, y eso lo hacía fuertemente, y también lo recalcó el Papa Benedicto en las visitas que tuvo con los luteranos y en los discursos que dio. Lo vamos a ver en otro tema, pero ese problema lo tuvo, y hasta en Vaticano II empezaron a tener más cuidado de ello, dándole más participación, más cuidado a todos los laicos, pero al parecer aquí estamos viendo que siguen pequeños problemas, en especial con los feligreses, dice. En su análisis de la más reciente encuesta, Carlos Denton, director de la firma CDE Gallup, coincide en que la Iglesia Católica no se conecta con sus feligreses. Sin contraste, en los barrios pobres, las iglesias evangélicas suministran una red de apoyo a sus miembros, muchos de ellos habitantes de áreas rurales que se han trasladado a las ciudades o migrantes de otros países que carecen de familia que les apoye. La Iglesia evangélica sustituye en ese sentido a la familia que quedó atrás. Algo muy hermoso de la Iglesia evangélica, en especial de los pentecostales, es la obra misionera y el evangelio. La Iglesia pentecostal hace misiones en cualquier parte del mundo, excepto obviamente los países prohibidos, pero incluso han llegado hasta ahí. Pero sí, casi en todas las aldeas usted va a encontrar una iglesia evangélica, cualquier caserío, colonias, se encuentran estos misioneros. Incluso hace poco un hermano que estudió conmigo se fue de misiones a Perú, a una aldea, a una población muy alejada, que para llegar a ese lugar hay que cruzar un río. Entonces la iglesia pentecostal enfatiza mucho eso, y vemos los resultados acá. Estamos viendo los resultados, y eso también desmiente el mito de que los protestantes no hacen obras de caridad, no ayudan a las personas. Eso es totalmente falso, porque la iglesia evangélica sí ayuda a las personas, les trae esperanza, los evangeliza, los ayuda, incluso hasta económicamente. Es cierto, hay lobos también en medio de todas las ovejas. Sin embargo, no sucede con todos. No hay que generalizar. Sigamos. Otras de las razones que, según Denton, están provocando esta migración al protestantismo son: número 1, leamos estas partes. El pastor evangélico pasa en la calle visitando hogares, haciendo proselitismo, buscando feligreses, mientras que el sacerdote católico se queda en el templo esperando que llegue la gente. Eso, como ya les dije, es muy notorio en la iglesia pentecostal. Por eso la iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal, se ha posicionado en el primer lugar en la comunidad de cristianos protestantes, porque enfatizan mucho lo que es el evangelio, y eso es muy importante, mientras que los católicos le dan menos prioridad a eso. Número 2, la iglesia católica se mete en la política y toma posición sobre temas no religiosos, mientras que los pastores se dedican a hablar del Todopoderoso y de las almas de las personas. No estoy en contra que en las iglesias se hablen temas políticos, que se hable eso, por ejemplo, temas como de la izquierda, el progresismo, el globalismo y todo esto. Sin embargo, yo creo que el tema central de toda iglesia debe ser Cristo, hablar de Dios, del Todopoderoso, enfocarnos más en las almas. Eso debe ser siempre el centro. Pero esto que dice esta nota es muy cierto, que en la iglesia católica se ha metido mucho a lo que es la política y se opone mucho a lo que es el Estado y el gobierno, y está bien que en cierta manera lo haga. No estoy tampoco en contra. Sin embargo, pienso que hay prioridades y se debe enfatizar más el cuidado de las personas.
porque eso me lo confirmó un amigo que es de Nicaragua. Hace poco me decía que los que estaban sufriendo persecución allá en Nicaragua eran los católicos porque se oponían mucho al gobierno y se metían mucho a estos temas políticos, mientras que los evangélicos, la iglesia donde él estaba, pues se enfatizaban en las misiones, en predicar, en enseñar, ayudar a las personas y no tanto en oponerse al gobierno, ¿verdad? Entonces esta ha sido una de las razones. Número 3 dice: la Iglesia Católica ha puesto toda una serie de reglas para poder recibir o participar de los sacramentos. Los padrinos de bautizo tienen que tomar un curso especial, igual los novios que se quieren casar, mientras que los evangélicos ofrecen los mismos sacramentos pero sin cursos ni condiciones. También acá pues tampoco digo que esté mal lo que hace la Iglesia Católica. Eso ya es liturgia de cada quien, ¿verdad? Pero yo creo que los evangélicos son más prácticos, ¿verdad? y eso es bueno. Como digo, no estoy en contra de lo que hace la Iglesia Católica, pero eso ha sido un punto a favor de la Iglesia evangélica, ¿verdad? Entonces veamos, aquí hay una gráfica de la evolución de la religión, el porcentaje. El azul es la población católica, el celeste población protestante. En el 2015 la población católica era del 46.6%, según la fuente Informales Anuales de Latinoamérica, y el 39.2% era protestante. Luego en ambos lados vemos que bajó bastante. En el 2016 35.4 católicos, 32.6 evangélicos o protestantes. En el 2017 39.6 y 35 del lado protestante. En el 2018 el 47% subió bastante, eran católicos, y también subió un poco al 36.1 la población protestante. Pero en el 2019 no hubo nada, pero acá en el 2020, que fue la última que se hizo, dice el 44.9 eran habían bajado y es la población católica. Y luego tenemos el 39.8 la población evangélica, subió bastante. El catolicismo pues bajó. A la actualidad pues no sé qué tanta se haya visto afectada la Iglesia Católica y la Iglesia protestante por lo de la pandemia. Sin embargo, no sé en cada religión cómo priorizó y qué cuidados tuvo con eso, qué medidas tomaron. Pero acá vemos los resultados del 2020. Pero incluso esta noticia que es actual también nos va dando razones del por qué sigue sucediendo esto en la actualidad y por qué siguen migrando. Sigamos leyendo. La forma de ver la vida y el mundo influye en la elección. En otras palabras, los evangélicos son más accesibles, suministran una red de apoyo y ven con buenos ojos la prosperidad. Los católicos son cada vez más reglamentistas y fomentan la resignación frente a la pobreza, porque habrá recompensa en el cielo. Bueno, aquí vemos dos tipos de teología diferentes, ¿verdad? Del lado católico, pues lo ven desde un punto de vista, ¿verdad? Diferente al protestantismo, porque en el protestantismo también se enfoca lo que es la prosperidad, no así lo que es el evangelio de la prosperidad. Eso es algo diferente que surge en el neopentecostalismo, no en el pentecostalismo, tampoco con los demás protestantes. Sin embargo, sí se toca lo que es la prosperidad y vamos a leer en el siguiente párrafo el porqué. Mientras que la Iglesia Católica pues fomentan más que todo la resignación frente a la pobreza. Asegura Denton. Bueno, para Denton la mejor explicación sobre este fenómeno y sus implicaciones se encuentra en el libro
La ética del protestante y el espíritu del capitalismo, escrito hace un siglo por Max Weber. Max Weber fue un sociólogo, el cual estudió el fenómeno de la reforma protestante. Él estudió esto desde un enfoque de la economía y de la sociología, puesto que lo que él señala es que la reforma protestante trajo desarrollo en sus áreas. Por ejemplo, aquí el tema donde habla, en el cual se enfoca Max Weber, es con los calvinistas, con la comunidad de Juan Calvino, ya que la teología reformada cree en la salvación por fe, al igual que todo protestante, la salvación por fe, la justificación por la fe o solo por la fe. Sin embargo, la teología reformada dice que deben haber obras de evidencia. O sea, yo al ser salvo lo armoniza con los versículos que dice: por sus frutos los conoceréis, todo árbol que no dé fruto será cortado, y con lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces la teología reformada dice que las obras son evidencia de la salvación. Por lo tanto, este pensamiento se dio mucho en la época de la Reforma Protestante en el área de Juan Calvino, en Ginebra. Entonces, para los protestantes, para los miembros de la Iglesia Protestante, esto fue muy importante. Entonces se dice que estas personas empezaron a crecer, a estudiar, a meterse, a trabajar, a desarrollar el capitalismo. Por eso es de que Max Weber habla aquí del espíritu del capitalismo, porque él encontró el espíritu del capitalismo en la Reforma Protestante, porque de ahí vino una gran prosperidad, porque las personas empezaron a vender, a comprar, a estudiar, y todo esto para que en ellos se viera esta evidencia de la salvación. Entonces ahí fue donde prácticamente también vemos lo que es el crecimiento o incluso el inicio del capitalismo y la prosperidad, y eso le ha dado un punto a favor al protestantismo. Y dice, y añade que fueron los países o territorios donde hubo más prosperidad, siempre fueron los que tenían una población evangélica, y Weber los estudió. Entonces, aquí sigamos leyendo. Weber encontró que los católicos son fatalistas, resignados, y reciben al trabajo como un castigo por el pecado. Sí, ellos lo ven. Bueno, no sé cómo lo vean en la actualidad, pero al menos en ese momento sí se veía así, mientras que el protestantismo lo vio de diferente manera. Por eso es que se pusieron a trabajar y a crear empresas, a dar trabajo y todo lo que conocemos del capitalismo. Mientras que los evangélicos creen que laborar es una bendición, y yo es lo que creo también, porque mientras está trabajando el hombre o la mujer no tiene tiempo para pecar. Entonces tener empresa o buen empleo no es vía a la salvación, pero sí acompaña al proceso. Por sus frutos los reconocerás, según la frase bíblica. Lo que les había dicho, implica que el éxito financiero y en los negocios es señal de ser un seguidor y creyente en Jesús. Ser rico no es pecado, explica dentro. Además detalla, entre otras diferencias, que los evangélicos asisten a servicios religiosos disciplinadamente, cosa que no hace la mayoría de los católicos. Bueno, esto sí no lo puedo asegurar yo. Puede que haya personas que sí van a su misa, pero personas que no, pero yo voy a hablar por mi religión, y es de que aquí sí pues se les exhorta mucho a los miembros a asistir, a perseverar. Entonces dice acá: además la iglesia evangélica ofrece grupos de apoyo, ve con malos ojos el consumo de alcohol y las pachangas libertinas, ni hablar de carnavales, y fomenta la iniciativa propia. La salvación es individual y no colectiva. Bueno, esto sí doy fe de todo ello, que la iglesia evangélica, los pentecostales son muy estrictos, un poco se tratan de guardar de todo lo que es el alcohol, estas fiestas, mientras que en el catolicismo pues es diferente. Yo he visto pues que ellos
no tienen problema con consumir alcohol, incluso andar en fiestas, en conciertos mundanos. Sin embargo, pues aquí del lado del pentecostalismo, sí tratamos de evitar todo eso para tener el cuidado de las personas. Yo creo que es parte de la santidad y es bueno que lo veamos así. Tal vez soy un poquito más abierto en ciertos temas, sin embargo siempre guardo mi distancia y trato de ser como un pentecostal. Luego dice: en algunos países los protestantes influyen en esferas de poder. Bueno, al igual que en varios países católicos, la influencia en el poder. Que dice acá: producto de esta migración de los católicos hacia el protestantismo ha variado el rol que tradicionalmente han jugado los representantes de la Iglesia Católica en las esferas del poder político. Según Cruz, esto ha quedado en evidencia en algunos países como Brasil y El Salvador, donde los grupos protestantes han demostrado que tienen mayor influencia que los católicos sobre las decisiones de Jair Bolsonaro y Nayib Bukele. Bueno, como sabemos también uno de los motivos tanto para católicos como evangélicos de su crecimiento e influencia es el poder político. Entonces también ha sido en algunos países este el motivo, al igual que con los católicos. Incluso considera que en Estados Unidos el movimiento de apoyo a Donald Trump es basado en grupos evangélicos pentecostales. Bueno, Denton advierte que si la alta jerarquía católica presidida desde Roma no cambia, será muy difícil revertir la migración de católicos al protestantismo. Bueno, eso también pasó en la Reforma Protestante, por eso que la Iglesia Católica tuvo que actualizarse en el Concilio Vaticano II y cambiar varias cosas, por lo que protestó Martín Lutero, y eso le ayudó mucho. Sin embargo, sigue teniendo ciertas cosas negativas. Sigamos. La Iglesia Católica de Nicaragua se está adaptando. Cruz considera que en los próximos años continuará la migración de católicos hacia el protestantismo e incluso hacia el grupo de los que no se suscriben a ninguna denominación religiosa, aunque mantengan sus creencias en lo divino. Esto es parte de la tendencia de lo que ha venido sucediendo en algunos países y refleja frustración y desencanto, especialmente con la Iglesia Católica, señala. Bueno, además Cruz cree que es difícil que la Iglesia Católica como institución se reinvente por completo, aunque no descarta que en el futuro se promuevan procesos de reforma. Pero considera que los cambios deben seguir desde las diócesis de cada país para que sean capaces de responder a las preocupaciones de la gente, cosa que en Nicaragua cree que está ocurriendo. Esto hasta cierto punto lo hemos visto en Nicaragua, donde las últimas encuestas muestran que la única institución que todavía recibe cierto nivel de confianza de parte de la población es la Iglesia Católica. Incluso los evangélicos no generan tanta confianza en la población. Y si ves la dinámica de la iglesia, hay sectores dentro de la Iglesia Católica más alineadas con las demandas de democracia, pero hay otros sectores alineados con el proyecto autoritativo de Daniel Ortega. Entonces hay que ver cómo se resuelve eso a lo interno de la Iglesia Católica de Nicaragua, dice Cruz. Está bien. Luego tenemos otra gráfica de crianza, dice: cambio religioso entre los católicos desde la niñez hasta hoy. En 2014 se hizo esto. Se dice que en Nicaragua el 75% eran de crianza católica, pero luego solo se mantuvieron 50 ya adultos, solo el 50%. Ustedes pueden ver esta gráfica, el link de la página lo dejaré en la descripción. En Guatemala, les voy a leer Guatemala porque yo soy de Guatemala, 62%, pero ahora en el 2014 50%. Bueno, estas tal vez están un poco desactualizadas, no sabemos bien, pero al menos son las últimas que se hicieron.
Migración de católicos comenzó hace varias décadas, dice, aunque en los últimos años se ha abordado mucho el tema del gran avance del protestantismo sobre el catolicismo. Este fenómeno empezó hace varias décadas, eso sí es cierto. Según el estudio, la religión en América Latina cambió generalizado en una región históricamente católica, realizado por Pew Research Center con datos de 2014. Desde 1900 hasta la década de 1960, al menos el 90% de la población de América Latina era católica. Pero ya para el 2014, solo el 69% de los adultos se mantenía en esa religión. Prácticamente estamos hablando que bajó un 21% de católicos. Luego dice: la Iglesia Católica ha sufrido pérdidas netas debido al cambio religioso de muchos latinoamericanos que se unieron a las iglesias evangélicas protestantes o que rechazaron en general la religión organizada. Por ejemplo, aproximadamente 1 de cada 4 nicaragüenses ya no es católico, detalla el estudio. Según dicho estudio, Paraguay es el único país de la región en el que predomina la religión católica, ya que el 89% en Paraguay de la población así se declara y solo el 7% es protestante. Nicaragua, El Salvador y Guatemala tienen 50% de católicos y entre 36 y 40% de protestantes. Así es, aquí en Guatemala siguen habiendo más. Se han hecho encuestas y llegó un momento donde los protestantes llegaron a ser más. No sé cómo esté ahorita, si hay más católicos todavía, pero creo que hace 2 años fue la última encuesta, o hace 3, creo que fue en el 2019. Eran más protestantes. Bueno, y luego dice, ¿dónde nos quedamos? Sin embargo, los protestantes son todavía menos, solo el 15%, ya que el 37% de la población dice no pertenecer a ninguna religión. Denton advierte que si la tendencia se mantiene, al concluir esta década serán los evangélicos los predominantes en Centroamérica, incluyendo Panamá. Afiliaciones religiosas a los latinoamericanos. Aquí hay otra gráfica, la vamos a ver. Y aquí termina. Ustedes pueden ver, aquí terminó. Dice la religión en América, cambio generalizado en una religión históricamente católica. Uno de estos estudios fuente también fue el Pew Research Center del 2014. Y también tenemos del Latino Barómetro, también del 2020 y algunas encuestas del 2000 de este año. Bueno, dicho todo esto, llegamos ya finalizando. Creo que hay que seguir creciendo y enfatizar lo que seguimos haciendo. El evangelio, llevar misiones. En el siglo XX vimos un crecimiento radical en el pentecostalismo por el avivamiento que hubo en muchos sectores. Por ejemplo, evangelistas de verdad usados por Dios para traer almas a Cristo fueron Reinhard Bonnke, Billy Graham, ¿quién otro? David creo que se llama Wilkerson. También uno de los que evangelizó Wilkerson fue a Nicky Cruz, que era un pandillero, pero él también se volvió evangelista. También a Gigi Ávila, otro, Catherine Kuhlman, grandes hombres de Dios usados en la época pasada. Y le pedimos mucho a Dios que siga levantando personas así, usadas para llevar el evangelio, y que sean usadas por Dios también en dones, sanidades, y puedan muchas personas venir a los pies de Cristo. Sobre todo personas que no conocen a Cristo. Aquí se enfatiza mucho el catolicismo, aunque para los evangélicos llevar el evangelio a personas que no conocen de Cristo es la prioridad, ¿verdad? Entonces aquí les leo la noticia, muy importante, sobre todo para la comunidad evangélica, que también apoyemos a los necesitados y sigamos
bendecir a las personas, predicar a Cristo, ser cristocéntricos, y también hablar siempre de la vida cotidiana, del desarrollo, y todo eso nos apoya y nos ha ayudado bastante. No sé cómo vaya a seguir todo esto. Últimamente, pues usted, si se mete a YouTube, va a ver muchos testimonios de protestantes haciéndose católicos, porque para los católicos le da mucha importancia a eso. Ellos se alegran, sobre todo canales católicos ahí que dan muchos testimonios, los suben para que prácticamente nosotros veamos, ¿verdad? Y que ellos digan, bueno, estos están mal, y entonces se están dando cuenta de la verdad. Pero aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros vemos que tal vez ellos ganan a unos, pero miles vienen para el evangelio, para los evangélicos. Entonces, pero nosotros no andamos subiendo de testimonio en testimonio. Yo creo que eso no es lo más importante para nosotros. Más que todo, los pentecostales enfatizamos lo que es evangelizar a todo el mundo, llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz a aquellos que no conocen. Entonces finalizamos con esta noticia. Que Dios les bendiga. Ustedes pueden ver aquí, les voy a dejar el link en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle like a este video para seguir subiendo contenido, de suscribirse y compartir. Muchas bendiciones.